Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de su programa Sondeo Emocional. Aquí nos encontramos como todos los miércoles a la 1:30 de la tarde para llegar a sus hogares con información valiosa que les pueda ayudar a todos. Este programa es retransmitido hoy en la noche, alrededor de las 11:30 de la noche, por Teleimpacto, Canal 22 y 52. Y posteriormente estará en las redes, en YouTube, donde usted puede accesarlo con facilidad y disfrutar de nuestro programa si hoy no lo ha podido ver durante el día. Hemos estado conversando seriamente con una serie de padres preocupados porque tienen evidencia de que sus hijos han estado consumiendo drogas y no saben cómo decírselo. Y es un tema bastante conflictivo porque no todos los muchachos reaccionan de la misma manera. Yo tengo como costumbre, un tiempo después que se haya podido resolver el conflicto de cualquiera de mis pacientes con cualquier tema que lo haya traído a nuestro consultorio, yo tengo la costumbre de invitarlos como una visita de cortesía a mi consultorio para hablar con ellos sobre qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento de crisis. Nosotros hemos aprendido muchísimo a través de estas conversaciones, porque ya es una conversación que no es terapéutica, que no tiene que ver nada con el médico o con el psiquiatra, sino es más bien una conversación entre dos personas que en un momento determinado de la vida del paciente tuvimos que vernos para resolver conflictos. Y casi siempre esta conversación yo la comienzo de la manera siguiente. Fulano o fulana, puede ser un varón, puede ser una hembra. En aquel tiempo que te estábamos viendo, por esta razón específica, ¿qué es lo que estaba ocurriendo contigo? ¿Qué es lo que en realidad ocurría? Que te mantenía así, te mantenía triste, nervioso, deprimido, agresivo, con una conducta oposicionista o desafiante, aislado del mundo o en riesgos extremos. ¿Qué es lo que te pasaba? Bueno, para sorpresa de todos nosotros, en esa conversación sale casi siempre a relucir la verdad. Y sale a relucir verdades que no ocurrieron durante el proceso terapéutico. Porque el proceso terapéutico no debe ser solamente el obtener información y dar consejos. Debe ser el llevar al paciente a la convicción de que los motivos por los cuales están con nosotros en ese momento específico deben cambiar. Y que este cambio lo deben realizar ellos por sí mismos y no porque sus padres o los maestros o el propio terapista lo sugiere. En esa conversación, la mayoría de los pacientes nos cuentan las verdades. Y cuando comenzaron a llegar los padres formulándonos la pregunta de: doctor, ¿cómo yo hago? ¿Cómo le digo a mi hija o a mi hijo que yo sé que está consumiendo, que deje de consumir? ¿Qué les digo? Les menciono que esto es peligroso. Nosotros le traemos periódicos, le traemos revistas, le traemos información y se las damos para que la lean. Y lo que hacen es que la apartan. No están interesados. Claro, nosotros no teníamos la respuesta tampoco. Una respuesta exacta no la teníamos. Y nos picó la curiosidad y comenzamos a llamar pacientes nuestros y a preguntarle de esta forma:
¿cómo tú le prestarías atención a tus padres que saben que tú estás consumiendo? Específicamente quiero mencionar el consumo porque habíamos estado hablando precisamente del abuso de drogas. No les prestas atención, le prestas atención, lo que te dicen se queda o no se queda. ¿Cuál sería la manera correcta de poderle llegar a ustedes? Para sorpresa de nosotros, la mayoría de ellos nos dijeron, nada de lo que a nosotros ustedes nos decían, lo desconocíamos. Sabíamos todo lo que nos iban a decir, de que hace daño, que es perjudicial para la salud, etcétera, etcétera. Pero eso no nos importaba. Lo que nos importaba era seguir consumiendo, cualquiera que haya sido la droga. Y la mayoría de las palabras de ustedes ni siquiera nos entraban en el cerebro. Y es verdad, esto es cierto, esto ocurre. Estos muchachos que consumen drogas, por ejemplo, que es el tema de hoy, aunque hayamos hablado de este tema en otras oportunidades, múltiples oportunidades, muchas veces conocen más de los efectos nocivos de cualquier droga que nosotros mismos. Y ellos me dicen, era una repetición constante, todo el mundo se nos acercaba y nos dice lo mismo. Y nosotros lo que queríamos era que nos dejaran tranquilos. Digo, bueno, pero ¿y de qué manera tú le dirías a tu hijo o a tu hija si el día de mañana te enfrentas a una situación similar a la en la cual tú estabas? Tampoco tenían respuesta. No sé. ¿Tú actuarías como tus padres? No. ¿Qué harías de diferente? No sé. Digo, bueno, pero estamos aparentemente en un corredor sin salida. Y la gran mayoría de ellos me decía, ¿sabe qué, doctor? Lo único que nosotros, o que yo en particular, pero cuando hicimos el survey, eran como 10 o 12, que entrevistamos cada uno de ellos separadamente, nos decían, lo que yo recuerdo es aquella sesión terapéutica que usted tuvo con nosotros, donde nos enseñó videos y donde nos enseñó la verdad del consumo de drogas desde un punto de vista neutral. Dice, nosotros recordamos que usted nos dijo, lo que les voy a poner y lo que voy a hablar son estudios científicos, no soy yo. A mí no me importa si ustedes consumen o no consumen. Eso es un problema de ustedes con su cuerpo, con sus padres, con su medio ambiente. Tus padres, los padres de ustedes no lo han traído a mí para que yo les quite el hábito de consumir droga. Esa no es mi posición. Pero mi posición sí es que cuando ustedes terminen en estas sesiones conmigo, por lo menos puedan decir que algo les he enseñado. Cuando yo oía esa misma declaración de parte de estos muchachos, más o menos igual, me quedaba preocupado y sorprendido. ¿Y qué es lo que yo hacía con ellos? Bueno, yo parto de una escuela que dice que nadie cambia a nadie. Yo parto de una escuela que dice que el cambio tiene que venir de dentro, de ti hacia el mundo y no el mundo hacia ti.
Esto quiere decir que si a ti tus padres te llevan a un terapista cualquiera y el terapista trata de convencerte de que tú dejes una conducta cualquiera, porque el terapista te lo diga, tú no lo vas a dejar de hacer. Tú lo dejarías de hacer si tú te convences de que es necesario hacerlo. ¿Cómo decirle a nuestros hijos que está mal? ¿Lo amenazamos? No. ¿Los castigamos? No. ¿Los aislamos? No. Entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, la forma primera que usted tiene como padre es hacerle saber que usted los ha identificado y mostrarle las pruebas. Porque usted no le puede decir a un hijo o a una hija suya, mira, yo sé que tú estás fumando o yo sé que tú estás consumiendo droga. La respuesta no se hace esperar. El hijo o la hija te dice, ah, sí, mami o papi, ¿y cómo tú sabes eso? No, porque yo lo sé. Ya cometió el primer error. Usted debe tener pruebas, de alguna manera. Hay señales de alarmas, que lo hemos hablado en otros programas, que los padres deben saber. ¿Cómo yo sé que un hijo mío puede estar consumiendo? Y cuando hablo de consumir, no solamente me refiero a las drogas callejeras, mayores, como quiere llamarla. Hablo también del consumo de alcohol, el uso del tabaquismo, cigarrillos, etcétera, etcétera. Bueno, en todas estas drogas, lo primero que se manifiesta es un cambio de conducta. El muchacho deja, la muchacha deja de ser realmente como era antes. Y cambia su personalidad, cambia su conducta, cambia su manera de ser, la forma en que trata a su familia, en que trata a sus hermanos, en que trata a sus amistades. Regularmente está malhumorado, malhumorada, llega a la casa, no quiere hablarle a nadie, se aísla, no quiere sentarse en la mesa, no quiere compartir con su familia, no desea salir con ellas, cuando antes todo esto lo hacía en una forma normal. Esto es un cambio de conducta provocada por cualquier situación, no importa cuál fuera. Es un cambio de conducta que debemos estar alerta. Si esto está ocurriendo, algo está pasando en la vida de su hijo y de su hija. En el caso específico de las drogas, depende de la droga que utilice, ¿verdad? Va a tener reacciones igual. Va a haber un cambio de conducta. En el caso de la marihuana, sabemos que produce un enrojecimiento de la conjuntiva. Y si usted ve un muchacho, que usted lo mira a los ojos y usted le ve la conjuntiva roja, pues usted tiene que ponerse en estado de alerta porque pudiera ser que está consumiendo la marihuana. En el caso de la cocaína, entre otras cosas, por mencionar algo, los cambios de humor, los cambios de ánimo tan frecuentes que ocurren, que antes no ocurrían, las discusiones, la violencia, la agresividad, el aislamiento. Si esto está ocurriendo en un hijo o una hija suya, ponga la atención, porque pudiera ser que su hija o su hija esté consumiendo drogas. E igual que decimos en todos los programas que hemos tocado este tema, muchos padres creen que el problema es del vecino, que esto está ocurriendo en la casa del vecino por una u otra razón. Pero eso puede ocurrir en nuestra casa. Y si no está ocurriendo y si no estamos alerta, puede ser que ocurra y no nos percatamos de que estamos ya envueltos y enganchados en una situación que va a ser difícil, muy difícil resolver.
Entonces, ¿cómo le decimos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Vamos a ir al mismo canto de que, mira, yo sé que tú estás usando droga, tienes que dejarla porque eso hace daño, porque no te voy a permitir vivir en mi casa, porque te voy a castigar, porque te voy a aislar, porque te voy a mandar para la casa de tu tío, de tu tía, en fin. Esto, según los mismos muchachos, esto no resuelve. Eso nunca resolvió sus problemas. Los problemas de ellos se resolvieron cuando ellos, por alguna razón, decidieron cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, como hemos hablado en muchísimos programas, vamos a sentarnos, vamos a conversar sin amenazas, sin insultos, sin etiquetas, sin rechazos, y vamos a hablar sobre el problema. Podemos tener acceso a información que no es que vayamos a compartir dejándosela en la mesa o en la cama. Mira, léete esto para que tú veas. ¿Tú entiendes? Es una forma en que nosotros tenemos que compartir esta información con nuestros hijos, basándonos en la información que tenemos, objetiva, y de esa manera hablar y conversar y señalarles los peligros. Si no lo hacemos de esta forma, no les estamos llegando. No, sencillamente no les estamos llegando. Pero si ellos tienen una mamá, un papá, un hermano mayor, que se sienta a conversar con ellos, sin inculparlos. Fulano, ¿cuál es la razón? ¿Por qué estás consumiendo droga? Allí quizás se desarrolle un proceso de comunicación con el cual usted se va a quedar sorprendido. Cuando usted conversa con las personas que son, por ejemplo, adictos a cierta droga, y usted le pregunta, ¿por qué lo haces? La mayoría no te sabe dar una respuesta. Y es verdad, la mayoría no tiene razón para hacerlo. Pero te dicen, no sé, me gusta, me calma, me siento desinhibido, me vuelvo simpático, gracioso, creo que yo soy lo máximo. Y uno los mira y uno piensa lo contrario. Si tú para sentirte lo máximo necesitas endrogarte, si necesitas hacerle daño a tu cuerpo, entonces tú tienes un problema emocional. Tú tienes algo que te perturba, que quizás no lo sepas, pero que está en ti. Porque nadie que sea lo suficientemente inteligente para saber que el consumo de cualquiera de estas drogas es dañino para tu cuerpo y que te acorta tu vida, te acorta los años de tu vida, vas a hacerlo. Es como el que fuma cigarrillos normales, sabiendo que causa cáncer, tumores, insuficiencias. Quiere decir que yo voy a estar pagando un cigarrillo para fumarlo y producirle daño a mi cuerpo, porque este cigarrillo me hace sentir mejor, porque me calma los nervios. ¿Y por qué no te preguntas entonces por qué yo tengo que calmarme los nervios de esa forma? ¿Qué es lo que me provoca que yo esté nervioso? Yo soy de la escuela que dice que ninguno de estos hábitos se hacen por gusto, porque hay una razón que puede estar consciente o inconsciente, pero una razón que te obliga a consumir el café, el cigarrillo, las drogas mayores, cualquier cosa. Fíjate, por ejemplo, como abuelita dice, ay, yo no me tomé mi café en la mañana y tengo dolor de cabeza. O tú ves al hombre que busca desesperadamente un cigarrillo por la mañana porque está nervioso.
Muchas de estas síntomas que vemos a diario no le prestamos atención, pero son síntomas que nos está diciendo que tenemos una condición por la cual usamos estas drogas, porque todas son drogas, y que algunas de ellas, cuando no las utilizamos, nos dan síntomas de abstinencia. Estamos cansados de decir que la marihuana, por ejemplo, hace daño. La marihuana no es una droga cualquiera. Y no porque se dé en una forma medicinal para aquellos pacientes que tienen enfermedades terminales. Son pacientes que van a morir. Y entonces, para mitigar un poquito el dolor, se le administra legalmente el consumo de tantos miligramos de marihuana durante el día. Eso no debe ser sorpresa para nosotros. Nosotros tenemos la morfina hace 1 millón de años y la morfina se utiliza para el dolor y la morfina es altamente tóxica, es altamente una adicción que se produce cuando las consumimos indiscriminadamente. Entonces, que no nos lleguen estos muchachos a querernos aleccionar de porque en tal país o más cual país se está legalizando el uso, por ejemplo, de la marihuana. Eso quiere decir que la marihuana no hace daño. La marihuana sí hace daño. Claro que hace daño. Pero un enfermo que tiene una condición terminal, que va a morir por una enfermedad, ¿qué importa que usted le dé marihuana o que usted le dé cocaína o que usted le dé lo que le dé con fines terapéuticos, médicos? Eso no tiene importancia, la persona va a morir, pero usted, que supuestamente esté sano y está consumiendo esta sustancia, se va a volver adicto, va a estar dependiente a esta droga y su vida va a ser una vida miserable. Entonces no me haga esas comparaciones y no le permitan a usted, mamá y papá, que los muchachos vengan con este tipo de comparación porque esto no tiene sentido. Una gran mayoría de productos médicos que consumimos, si los consumiéramos indiscriminadamente, son dañinos para la salud igual y pueden causar en nuestro cuerpo cambios celulares que nos lleven a enfermedades ya incurables. Y no por eso se dejan usar. Se utilizan apropiadamente, como lo indica el médico, con una medida terapéutica, una dosis terapéutica y con una frecuencia preacordada. Entonces no permitamos que vengan estos muchachos que le han llenado la cabeza de cosas a decirnos de que porque la están legalizando en cualquier gobierno, en cualquier país, esto no hace daño. Y que ese es el mejor ejemplo. No, eso no es verdad. La marihuana sí hace daño. Y hace daño en todas las áreas. Está probado que el consumo de marihuana enlentece el proceso cognitivo del pensamiento, de la orientación, del planeamiento, de la memoria, la coordinación mental. Está probado que los jóvenes que consumen marihuana, por ejemplo, en bachillerato, el promedio de sus notas, en la gran mayoría de los casos, es menor que su potencial. Está probado que las notas de matemática en aquellos alumnos que consumen marihuana en bachillerato es menor al de su potencial. Está probado que un gran por ciento de jóvenes que comienzan el bachillerato, si consumen drogas, no lo van a terminar. Está probado que una gran mayoría de jóvenes que están hoy en las prisiones
han cometido delitos por los cuales están presos hoy en día bajo la influencia de la marihuana, por hablar de una de ellas. Entonces, ¿cómo usted, mamá y papá, no va a poder defender estos puntos de vista calmadamente con sus hijos? Porque quien le dice algo a sus hijos referente a las drogas para facilitarle el uso, usted tiene que combatirlo diciéndole las verdades y permitirle a su hijo y a su hijo que tome una decisión. Y si usted ve que no está tomando la decisión correcta, si usted ve que a pesar de todos sus esfuerzos continúa con el consumo de drogas, usted tiene que buscar ayuda urgentemente. Usted tiene que utilizar a un especialista que maneje esta condición, no cualquiera. No se puede llegar a cualquier médico, no se puede llegar a cualquier psicólogo con cualquier problema. Cada uno de nosotros tenemos las áreas en que nos hemos especializado, en la que tenemos mayor experiencia, en la que manejamos con más frecuencia. Y es allí donde usted debe llevar a su hijo y a su hijo. No trate de manejarlo por sí solo, porque lo que va a romper es la relación entre sus hijos y usted. ¿Por qué el placer? ¿Por qué no lo puedes dejar? Le pregunto yo a ellos. ¿Por qué si no hace daño lo que estás haciendo? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué cuando tienes un problema, una discusión, un disgusto, una preocupación, lo primero que haces es ir a buscar la droga? Ya sea el cigarrillo, ya sea el consumo de café, de alcohol, marihuana, cocaína, lo que sea. ¿Por qué no puedes resolver los problemas sin tener que buscar la droga? Hay algo que está ocurriendo en ti. Hay algo que está presente en ti, ya sea de una forma consciente o inconsciente, que no te permite manejar los conflictos. ¿Por qué destruir nuestro cuerpo? No podemos seguir haciendo eso. Esto se llama la dependencia silente, porque estás dependiendo de algo para solucionar un problema que muchas veces no lo tienes consciente en tu vida. Lo más importante a los padres es la detección. Póngale atención al comportamiento de su hijo. Y eso le va a decir, en una gran mayoría de casos, que algo está ocurriendo con su hija o con su hija. Póngale mucha atención. Después de entender que algo está sucediendo, siéntese primeramente a hablar con sus hijos. Si usted tiene suficiente confianza, usted puede pedirle una orina. Si el cambio de conducta ha sido dramático, violento, y esa no es la forma en que su hija o su hija se comporta, pídale la orina, llévela a un laboratorio de confianza y pida que le hagan el panel 4. En el panel 4 van a salir algunas de las drogas más frecuentes. Y si cuando usted esté allí no le quieren hacer el panel 4 porque se necesita una indicación de un médico, usted me llama. Usted me puede llamar y yo doy la orden para que se lo haga. Y si en ese screening sale positivo su hija o su hijo, entonces usted tiene la evidencia de poder tratarlo, no para castigarlo, no para criticarlo, ni tratar de abochornarlo, sino sencillamente para comenzar el camino de búsqueda de la solución a su problema. Identificación, desintoxicación y rehabilitación. Vamos a unos comerciales y cuando regresemos continuamos con nuestro programa.
Bien, queridos amigos, estamos de vuelta de nuestros comerciales. La Liga Deportiva Terapéutica, recuerde que funciona todos los viernes en el Mirador Sur, en la avenida Nacaona, entre las avenidas Italia y José Bovea, de 3 de la tarde a 5 de la tarde los viernes. No hemos podido ir todavía en este nuevo año académico porque las lluvias no nos han dejado, está el terreno muy enlodado. Por favor, aquellas personas que quieren llevar a sus hijos a la Liga Deportiva Terapéutica para ser examinados y para ser evaluados, este es un servicio totalmente gratuito. Llamen antes de ir al 809 567-2224, 567-2224 y pregunten si hay liga el viernes, porque producto de las lluvias no hemos podido ir. Además, el último viernes de mes no tenemos liga. En ese sentido deben de llamar e informarse. Recuerde que el Centro Educativo Los Pinos Nuevos es un centro diseñado para ayudar a sus hijos con dificultades. ¿Qué dificultades, por ejemplo? Bueno, niños que tengan déficit de atención e hiperactividad, niños que tengan trastornos conductuales, niños y niñas, niños que padezcan de dislexia, en fin, de cualquier condición que les impida el libre aprendizaje y el libre desarrollo en otros colegios. El Centro Educativo Los Pinos Nuevos es un colegio que trabaja de una manera personalizada, individualizada, y que les abre las puertas a todos aquellos padres que andan de un lado para otro desesperados porque no pueden inscribir a sus niños o no pueden entender que haya un sistema educativo que pueda su hijo perfectamente trabajar. El Centro Educativo Los Pinos Nuevos, recuerde que tiene muchísimas características y una de las características es que no existe ningún niño medicado. Los niños en el Centro Educativo Los Pinos Nuevos no son medicados por condiciones conductuales o por condiciones del déficit de atención e hiperactividad. Son manejados por los profesores de una manera muy efectiva. Así que haga una reunión, haga una cita con la licenciada Doris James al 809-567-2224 y usted habrá resuelto el problema de su vida al tener la tranquilidad de que su hijo o su hija está en un colegio donde lo que sobra es amor. Cada primer miércoles de mes se celebra en la Torre de Especialidades Médicas que queda en la Avenida Bolívar, casi esquina a Máximo Gómez, frente a la antigua clínica del doctor Betances, en el tercer piso, se celebra la terapia de grupo y la terapia de padres. Esto es un evento sin costo alguno, a las 7 de la noche, en el primer miércoles de cada mes. Usted puede llamar al 809-686-6686, 809-686-6686 y por favor reserve su asiento porque las invitaciones tienen un cupo limitado. Allí nosotros celebramos terapia de grupo para los padres, donde los padres van con sus problemas a compartirlos en el grupo que asiste en esa noche. Es muy productivo, es muy bueno, es muy eficaz y le recomendamos a todos los padres que no saben qué hacer, que están desorientados, que tienen una situación, que llamen a la línea de ayuda 809-340-4499 o al teléfono 686-6686 y se pongan de acuerdo para, de una forma voluntaria, muy
de una forma muy particular, podamos ayudarlo. Tenemos en nuestro país el servicio también de médicos en su hogar. Si usted tiene un familiar que no puede trasladarse a otro lugar, o está muy enfermo, muy enfermita, o tiene dificultades, llame al servicio médico en el hogar. Llame al teléfono 809-909-0847. Hable con la doctora Saladín y ella le informará del servicio médico en su hogar para cualquier persona que necesite de una asistencia más completa y más personal en su hogar. 809-909-0847. Estamos ya al final prácticamente de nuestro programa y tenemos un poco de tiempo para hablar sobre el autismo. El autismo es una condición que afecta, como todos ustedes saben, a los niños, muchas veces desde el mismo nacimiento. Y producto de que no entendemos las señales de alarma, muchos de estos niños son diagnosticados cuando tienen 3 o 4 años de edad. Entonces, urgentemente hay que iniciar un proceso terapéutico enorme para tratar de rescatar el cerebro de estos niños. Usted no tiene que esperar tanto. Usted no tiene que esperar tanto porque el arma principal para poder ayudar a su hijo recién nacido es la observación. Y la observación es usted, es su esposo, su hijo, su hija. Por ejemplo, hay hermanitos pequeños que le dicen a los padres, mami, papi, ¿y por qué Charlie no se mueve? ¿Por qué la mayoría del tiempo está mirando hacia arriba? Y cuando uno le habla, o cuando uno los toca, o cuando pasamos por delante de ellos, hace como que no nos ve. Eso es una observación muy frecuente que hacen los niños. Y esta simple observación le está diciendo a usted que debe manifestárselo a su pediatra, para que el pediatra ponga un poco de atención y ver si eso es una conducta normal de ese bebé o si no lo es. ¿Verdad? Hay veces que somos nosotros los mejores médicos, porque usted le lleva el niño al pediatra y el pediatra lo ve en 5, 10, 15, 20 minutos, de acuerdo a la condición del niño, si es una visita normal o es una visita de algún problema que pueda tener. Pero usted es el que está con su niño, con su niña, las 24 horas del día. Y usted debe observar, debe ver qué es lo que el niño debe hacer para la edad que tiene. Hay una tabla que usted puede perfectamente accesar en las redes. Es la tabla de Denver, la tabla de desarrollo del Denver. Y allí viene marcado exactamente lo que debe hacer su niño de acuerdo a la edad que tenga. Por ejemplo, si un niño de 1 mes de nacido, ¿qué debe hacer un niño de 1 mes de nacido? Usted chequea la tabla de Denver y si usted ve que hay cosas que aún no está haciendo, eso pudiera ser una preocupación suya para manifestarse al pediatra. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que ocurre con el autismo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos ante nosotros conductas de un niño que no son apropiadas o conductas de un niño o de una niña que no han aparecido todavía, que en su desarrollo motor no se han manifestado. Y de acuerdo a la tabla de Denver, ya el niño o la niña debía haber estado adquiriendo o desarrollando esas conductas. Esto es una preocupación. Y le voy a poner algo bien sencillo. Todos los niños deben gatear, porque es un proceso normal del desarrollo. El gateo requiere de fuerza, de coordinación,
de objetividad. Un niño cuando gatea tiene que hacer fuerzas con sus extremidades y regularmente debe llevar la cabecita levantada y debe mirar un punto donde él se quiera dirigir. Hay muchos padres, lo hemos dicho en otros programas, que se enorgullecen porque su varón nunca gateó. Un día, doctor, él se paró y salió corriendo. Eso no está bien. Las diferentes etapas del desarrollo, según Piaget, deben realizarse y no deben quedar ocultas. Cuando un niño no gatea, nosotros le decimos a los padres que lo enseñen a gatear, para que todas esas etapas del desarrollo se cumplan. Y si aún así no lo hemos podido hacer porque ha llegado tarde y el niño está caminando pero no gateó, debemos ponerle un poquito de atención, porque eso puede ser un síntoma de algún trastorno del desarrollo. Cuando un niño a los 12 meses no ha caminado o no dice las primeras palabras, cuando un niño a los 4, 5, 6 años sigue utilizando el pamper, cuando un niño o una niña a los 6, a los 7 años de edad, a los 5, aún todavía se hace pipí en la cama, o se hace pipí o se hace pupú, okay, se defeca de día, no es capaz de ir al baño, no es capaz de pedir que lo lleven al baño. Eso es una situación que usted tiene que observar y comunicarle a su pediatra. Cuando un niño o una niña ha comenzado a hablar y ha adquirido cierta cantidad de palabras y de pronto ocurre una regresión donde comienza a perder el lenguaje que ya había aprendido, usted no puede quedarse en la casa con los brazos cruzados. Usted tiene que ir inmediatamente a su pediatra y manifestarle lo que está ocurriendo. Porque todas estas son señales importantísimas de que algo está ocurriendo en el niño o la niña que no es normal. La enuresis, por ejemplo, que es el paso de orina, que puede ser diurno o nocturno, de día o de noche, y que lo vamos a tratar la semana que viene, es un signo importantísimo de muchas cosas. Puede ser un problema emocional, puede ser un problema hereditario, puede ser un problema traumático, puede ser una organicidad, puede ser una situación de depresión, de ansiedad, sobre todo en aquellos niños y niñas que han venido comportándose normalmente, donde no se orinaban en la cama de noche y que de pronto comienzan a orinarse. Entonces los castigamos, los avergonzamos hablando de que parece mentira que todavía a estas alturas de tu vida tú estás haciendo esto o lo otro. No, eso no se hace. Lo que se debe hacer es comunicarse con su pediatra, llevarle el niño o la niña para que el pediatra investigue. No nos podemos quedar con ese falso comentario de que, bueno, el papá se orinó hasta los 15 años, la mamá se orinó o los tíos. Sí, hay factores hereditarios, hay factores genéticos, hay predisposición familiar, llámelo como usted quiera, pero eso en sí no quiere decir que este niño, que esta niña en particular tenga esa situación porque sus antepasados, sus familiares lo tuvieron también. Debemos prestarle atención a todas estas señales de alarma. Debemos vacunar a nuestros hijos. Debemos ir al pediatra con regularidad. No debemos brincar
esas visitas de porque yo veo al niño o a la niña bien, todo está bien. Tenemos que poner atención. Nosotros somos no solamente los padres, sino somos los cuidadores de estos niños y debemos cuidarlos. Debemos siempre ponerle atención cuando ya son niños más grandecitos, de 5 o 6 años, a sus quejas, a sus problemas, a sus miedos. No debemos rechazar a un niño o una niña que en medio de la noche llega a nuestra cama y quiere acostarse con nosotros. Muchos padres lo rechazan porque hay tantas versiones, hay tantos mitos con respecto a esto que no merece la pena ni comentarlos. Pero usted puede tener un niño o una niña que tiene miedo. Entonces, porque su hijo o su hija tenga miedo, usted lo va a rechazar porque alguien le ha dicho de que los niños no deben dormir con sus padres. Los niños deben tener sus camas, deben tener sus habitaciones. Y los niños que se acostumbren con facilidad a esta rutina, no hay problema, pero y aquellos que demuestran temor, que no pueden vivir con una luz apagada, que tiene que estar siempre la luz encendida. Y vemos no solamente niños, vemos adolescentes, múltiples adolescentes, que tienen que dormir con alguna luz encendida en el cuarto o en el pasillo cerca, porque si se la apaga, hacemos crisis. Entonces, todas estas son situaciones que nosotros los padres debemos observar. Si nosotros prestamos atención a estas señales de alarma de múltiples enfermedades, yo cité el autismo porque es una de las enfermedades de la niñez que más se habla en estos tiempos. Pero pueden ser otras. Si nosotros vemos, por ejemplo, que un niño vomita constantemente, un recién nacido, que la mamá lo alimenta y el niño unos minutos después vomita, y esto se convierte en una rutina, usted no se puede quedar callado porque eso le pasó al niño mío anterior o le pasó al hijo de la tía mía. Usted tiene que acudir al pediatra. Puede ser desde una cosa simple, desde un factor bien simplista, a algún caso grave. Puede ser un reflujo, puede ser una obstrucción intestinal, puede ser alguna anomalía esofágica, gástrica, puede producir alergias. Entonces usted ve que su niño o su niña comienza a bajar de peso y se le produce una gastritis. Viene una noche un sangramiento, porque el niño es un recién nacido que no sabe decir lo que está ocurriendo con él. Entonces, de alguna manera, debemos prestarle atención a lo que los niños padecen, a los síntomas, a las señales de alarma, y de ahora en adelante ponerle suma atención al cuidado y al desarrollo de su niño o de su niña. Es importante que todos nos enfoquemos verdaderamente en cuidar a los niños, de manera que a medida que crezcan puedan desarrollarse efectivamente. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Estaremos aquí nuevamente el próximo miércoles. Vamos a tocar el tema de la enuresis nocturna y diurna. Entiéndase por enuresis aquellos niños o niñas que habiendo tenido periodos secos de no orinarse en la cama, por ejemplo, comienzan a orinarse de noche. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a manejar? El próximo miércoles en Sondeo Emocional a la 1:30 de la tarde. Muchas gracias.
Un grupo de comunicadores te llevan de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde